Que las otras también eran francesas. Claro. Entonces aquí como para continuar con ese tema, vamos a hablar de... Entonces estamos hablando sobre que los aminoácidos absorbidos se dirigen al hígado a través de la sangre. Los tejidos toman un cierto tipo de aminoácidos para fines anabólicos, biosíntesis o catabólicos para degradación. ¿Sí? Recordemos que el hígado es la glándula centro de distribución de los aminoácidos a los demás tejidos. Degrada la mayoría de los aminoácidos y algunos son convertidos en ureas o cedidos a la circulación general. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito sobre el tema de urea, balance nitrogenado y un poquito sobre el ciclo de Krebs. ¿Listo? Muy bien. Continuando con el tema, como les decía, entonces podemos ver cómo pasa la parte de absorción y distribución, recibe luego los caminos metabólicos, ¿ok? Hace esa parte de síntesis y degradación de las proteínas tisulares, ¿okay? Tenemos también síntesis de urea a partir de óxido nítrico y CO2, que son productos nitrogenados de interés fisiológicos y productos nitrogenados de eliminación. Como les decía, más adelante con el ciclo de la alanina vamos a entender un poco más en detalle cómo se hace el proceso. ¿Sí? Qué rico. Listo. Continuando, en esta parte al final son parte de los metabolismos de los aminoácidos. Muy bien. Acá quería hacerles también esta imagen de resumen sobre lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, ver esa parte como la absorción de los aminoácidos se da a través de la luz intestinal hacia los capilares. Por ende, podemos ver acá cómo los dipéptidos y tripéptidos pueden entrar al epitelio de manera sencilla, es decir, sin producción de energía facilitada, ¿cierto? Y podemos ver acá cómo otros aminoácidos con la necesidad de sodio, O sea, así como los carbohidratos. parecido, unos sí, otros no. Aminoácidos completos entran con energía. Los dipéptidos y tripéptidos ya posteriormente, digamos por así decirlo, metabolizados entran más fácil, ¿sí? Al capilar, ¿ok? Mientras que otros no. Entonces es como un resumen. La diferencia es que estos no son mediados por GLUTs, pero igual sí pueden liberar cierta cantidad de energía. Por eso mencionábamos ayer que la parte de digestión y absorción de aminoácidos o de las proteínas gasta más energía que otros macronutrientes. ¿Ok? Esa es la parte que quería comentar. ¿Por qué se gasta más energía? Porque desde la parte de secreción, de motilidad y de absorción se está generando mayor termogénesis. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar algo más a detalle con respecto a ese tema. Mayor termogénesis. ¿Sí? De ahí viene la parte efecto termogénico de los alimentos. ¿Sí? Obviamente todos gastan cierta cantidad de energía, pero las proteínas gastan mucho más. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí vemos el ciclo de la urea, que era lo que les mencionaba. Podemos encontrar en cuanto al ciclo de la urea, que es compuesto químico cristalino e incoloro, se encuentra abundante en la orina y materia fecal. ¿Sí? Nitrógeno de la urea constituye al 8% del nitrógeno de la orina y procede de la degradación de los compuestos nitrogenados, parcialmente de las proteínas, y en cantidades menores se presenta en la sangre, el hígado y en el linfa. ¿Okay? ¿Qué pasa acá en el ciclo de la urea? Nosotros, después de la metabolización de las proteínas, producimos algo que se llama óxido nítrico. ¿Listo? Entonces, básicamente, el óxido nítrico es un compuesto altamente tóxico para el organismo. ¿Qué trata de hacer el cuerpo humano? Trata de eliminarlo. Por ende, lo transforma en urea para producirlo y llevarlo hacia la sangre para que posteriormente se segregue por la orina. Obviamente, utilizándolo a través de los riñones. ¿Listo? Ya perdió puesto. Todavía hay así. Entonces, básicamente, esto es lo que busca hacer el cuerpo humano. ¿Listo? Con respecto
respecto a la urea, ¿sí? Es sumamente importante ir analizándola a niveles bioquímicos porque nosotros así podemos ver si el paciente está usando muchas proteínas o no. Listo, para que lo tengan ahí presente por esa parte. ¿Okay? Ustedes saben que pueden analizar eso en exámenes de hemogramas o en exámenes bioquímicos completos. Eso lo puede pedir un nutricionista. Hay una cosa muy interesante que una de las recomendaciones que siempre suelo hacer cuando... ¿Por qué se me echan los dedos y hay problema cuando, pues, o sea, por ese mismo ácido? Sí, claro. Cuando este proceso está afectando. ¿Sí? En términos deportivos, el ciclo de la urea ha funcionado muy bien, la verdad. No se ha afectado. ¿Cómo se ha afectado? Si hay exceso o bajo consumo de proteína. Listo. Ahora, hay una cosa interesante que les iba diciendo con respecto a los exámenes bioquímicos, es que ustedes, desde la parte privada o personal, pueden pedir estos exámenes a través de y así uno puede hacer una guía más específica a un paciente. ¿Sí? ¿Qué otro paciente creen que pueda tener una afectación que sea deportista y tengamos que hacer un seguimiento exhaustivo de la urea en orina? ¿Qué creen? Si tiene un daño renal o si tiene un solo riñón, básicamente. ¿Sí? Hay varios pacientes, hay varias personas que no tienen los dos riñones, tienen uno. Obviamente pueden vivir de la misma forma, pero hay que tener más cuidado con el uso de las proteínas, especialmente en la suplementación de proteínas. ¿Ok? Muy bien. Por acá seguimos con el tema con respecto al recambio proteico. Entonces, ¿qué nos mencionamos con esta parte? Ciclo de la biosíntesis y degradación continua de las proteínas es básicamente hablar sobre que las proteínas del organismo están en una constante dinámica de síntesis, ¿okay? A partir de aminoácidos y de degradación. Más o menos el recambio diario es de 1 al 2% de la proteína corporal. ¿A qué nos hace referencia a esto? Lo que hablábamos en la clase pasada, que si nos referimos a la gráfica, ¿sí?, anterior, ¿se acuerdan que hablábamos sobre desaminación, no? Sí, transaminación. Exactamente, de exógenas, endógenas. Entonces nos referimos a esa constante síntesis de recambio que están produciendo las proteínas. ¿Listo? Hace referencia a eso también. Los aminoácidos liberados, el 75% son reutilizados, puesto que lo que les mencionaba ayer, nosotros no es que almacenemos los aminoácidos. Básicamente, sí, lo podemos utilizar dependiendo la fase metabólica en la que nos encontremos. ¿Sí? Son utilizados y se degradan con mucha rapidez. ¿Sí? Esa actividad va a ocasionar una pérdida diaria neta de nitrógeno en forma de urea, que era lo que les hablaba. Obviamente recuerden que la urea es un compuesto menos tóxico para el cuerpo, por ende el cuerpo lo transforma así. ¿Sí? Y corresponde a unos 35-50 gramos de proteína. El ciclo de la urea no se ve de pronto también afectado por la sobrecarga que esté teniendo la persona al momento de hacer ejercicio. Por daño muscular inducido por el ejercicio. Sí, puede tener una afectación, pero igual es un constante recambio. Entonces ahí va la parte nutricional y la parte fisiológica. Si bien es cierto, puede haber una inflamación por el exceso de fatiga en el músculo o el exceso de ejercicio en el músculo o de daño muscular, pero con el recambio adecuado proteico pues no se va a afectar tanto. ¿Listo? ¿Cuándo sí hay una afectación en este ciclo? No tanto por el ejercicio. ¿Cuál creerían que sea? ¿Qué tiene que ver con deporte? El ciclo de la urea. Sí, estamos hablando de deporte, pero el ejercicio como tal no es el culpable. Ya el que se agotó el cuerpo tiene que hacer más. No, por ejemplo, en un deporte de combate, el recibir golpes, asfixias, sí lo va a afectar. ¿Sí? Ahí sí, por ejemplo, un boxeador, un
peleador o un atleta de MMA sí puede generar otras implicaciones en el ciclo, porque literalmente le sigue daño directo. Un caso muy extremo, pero un boxeador. Algo relacionado con el amonio y eso afecta la inflamación y por eso les dije eso, lo dijo Frank. Sí, y yo no entendí que se haya dicho Frank. Eso lo dijo. ¿Cómo mitigamos eso? No es que lo vamos a mitigar. ¿Cuál sería la estrategia en ese caso? Luego, el tema de la calidad de las proteínas y no suplementar, ¿qué? ¿Cómo? No se puede suplementar. Hay una dosis que uno lo puede suplementar, pero lo que Ricky se refiere es cómo evitar que esto pase porque solo tiene un riñón y igual pelea, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Recuerden que hablamos de categorías de peso. Tratar de llevar al atleta a una categoría en la que no indique mucha flexibilidad metabólica o muchos cambios en la composición corporal para que el cuerpo siempre esté en la fase más óptima. Obviamente sería complicado que sea el mejor deportista porque no tiene la facilidad de tener mucha flexibilidad metabólica. Entonces esa sería como la estrategia, manejar un peso. Por ejemplo, si el atleta mide 1,70 m y pesa más o menos 68 kilogramos, yo lo recomendaría bajarlo tanto, ¿sí? Bajarlo en la categoría de 60 kilos. Sería muy complicado. Lo dejaría mejor en la categoría de 70 kilos. Es un ejemplo. Por la flexibilidad metabólica y manejar siempre el mismo peso. Ahí no tendríamos la ventaja de recambio en la composición corporal, pero sería una estrategia para mantener la salud del atleta. Con alimentación adecuada, inclusive hasta podemos pensar en suplementación, pero no suplementación por peleas. ¿Listo? No por peleas, hay que tener cuidado en esa parte. Muy bien. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, es un caso muy extremo de, digamos, bastante cuidado, pero se puede dar. Ustedes pueden tener tipos atletas así. ¿Cómo, profe? Que no entendí bien la pregunta. Que tenga un riñón y que sea boxeador. ¿Qué está diciendo? Que tenga un riñón y que sea boxeador. ¿Sí? Entonces, si hablamos que una de las afectaciones que puede afectar el ciclo de la urea serían los golpes recibidos por otra persona, ¿sí? Porque pueden ir golpes directos a la parte abdominal, ¿ok? Entonces no solo habría daño muscular inducido por el ejercicio, sino que habría daño de órganos y musculares, ¿listo? Inducidos por otra persona. Listo, entonces lo que preguntaba por acá es cómo manejar a ese atleta, ¿sí? Que aparte de que es boxeador, no puede consumir tanta proteína. Entonces la respuesta era que no llevarlo a pesos de combate que incluyan a mayor flexibilidad metabólica o a mayores cambios en la composición corporal. ¿Listo? Por acá, lo que les iba mencionando con respecto a lo que hablábamos el día de ayer era el tema de balance nutricional, ¿sí? Este se refiere al balance de proteínas porque la mayor parte del microbioma corporal está en los aminoácidos que componen dichas proteínas. Entonces nosotros los clasificamos como balance nitrogenado tanto positivo y como negativo. Lo que yo les mencionaba ayer de esta parte era que nosotros, si bien es cierto es importante, casi no se usa en términos deportivos. O sea, nosotros no hacemos balance nitrogenado diario. Cuando veamos el tema de planificación nutricional, cuando vemos el tema de planificación nutricional, ustedes se van a dar cuenta que es un poco complicado hacer un análisis de balance nitrogenado para tantos deportistas. Entonces, nosotros lo que hacemos es un cuidado de las calorías no proteicas con las recomendaciones adecuadas de carbohidratos. Que ya lo vieron con anterioridad. ¿Cuánto les dije que era más o menos para no depletar la proteína? 1 gramo de proteína, 2 gramos de carbohidratos. 1,4, ¿sí? Más o menos. O al menos la mínima 1,2. Pero siempre tiene que ser superior. ¿Listo? Ayer dijo 2 a 3. Exactamente. O sea, yo lo puedo manejar del término de 4 carbohidratos. El carbohidrato siempre tiene que ser mayor que la proteína. Acá vamos a ver también lo del cálculo, ¿sí? Pero nosotros no nos enfocamos tanto en los gramos, solo en los gramos por kilogramo de peso. ¿Listo? En esta materia, chicos, hay que hacer un cambio en el chip, ¿ok?
Ustedes el semestre pasado vieron cómo hacer estimación calórica, ¿cierto? ¿Cómo lo hacíamos? Con fórmulas como las de Harris, Kniflin, bueno, entre otras más. Pero acá, básicamente eso nos sirve de guía, más no para recomendación. Nosotros, ¿cómo recomendamos? Por gramo por kilogramo de peso, ¿sí? Siempre es así. O sea, créanme que suena algo muy sencillo, a veces no tanto, porque aún así la gente se suele equivocar, ¿sí? Pero es gramo por kilogramo de peso. ¿Qué es lo más difícil de ajustar en este tipo de dietas y por qué es importante la guía? Yo les voy a decir por qué es importante la guía de la estimación calórica. Por las grasas. Porque las grasas, ahí sí nos siguen como tal un patrón general de recomendación, ¿sí? Las proteínas sí, los carbohidratos sí, pero las grasas no. ¿Okay? Las grasas se podría decir que es crítica profesional o decisión profesional. ¿Okay? Entonces, ¿yo cómo sé cuánto da de grasa? Básicamente con lo que me quede ajustar con las fórmulas de estimación. ¿Okay? ¿Por qué? Sí, porque es que es una relación de proteína. Hagamos un pequeño ejercicio, pues, para que todos lo hagan, ¿ok? Para que me entiendan lo que trato de decirles. Ustedes me van a ayudar a mí. Como les digo, yo no soy Javier, entonces me ayudan. Bueno, tenemos un paciente de unos 70 kilogramos. ¿Sí? ¿Cuánto le daría más o menos si es deportista de kilocalorías por peso? ¿Cuánto le daría? Ese deporte, unas 2 horas al día, 5 días a la semana. 6. 6 kilocalorías. Muy poquito. Por ahí 10. No, 10 muy poquito. ¿Cuánto queda? 40 kilocalorías por peso. Darían los 1800, ¿verdad? Sí. ¿Ah? 2 horas al día, 5 días a la semana. No, Es que estamos ¿Pero qué juega? ¿Qué haces? Yo no lo veo. Bueno, espérense un momento. Tenemos la referencia. Listo, tenemos la referencia. Hace gimnasio. 2 horas, pero muy intenso. ¿Cuánto recomendarían de carbohidratos? 4. 4. 2 horas de gimnasio. Yo muchas dudas en cuanto a los carbohidratos. Yo le pongo por ahí 4. ¿Qué más llamamos que dice 4? 420. Vamos Ah, a de carbohidratos. Pero esos son muchos kilocalorías. ¿Qué carbohidratos? 200 vamos a dejar de 4. 280 kilocalorías por... Ah, pero esos son los... No por los gramos. Kilocalorías, Listo, 4. Sería más o menos. pues sería... Ah, sí. Listo, 280 gramos de carbohidratos. Pero multiplica por favor por 4. 120. ¿Ah? 120. 120. Eso sí saben qué es. Pues hay que preguntar. Voy a hacer una recomendación general de proteínas. ¿Cuánto le daría a esta persona que hace gimnasio? Lo multiplican por 70, por favor. 105. Y por 4. menos cuánto. Listo. ¿Cuánto le La da? relación ahí, ¿cómo la ven? Pero la verdad que no se ve nada.
Bueno, aquí dice 4, acá dice 1.5. La relación ahí, ¿cómo está? Está más del doble, ¿cierto? Porque el doble sería 3, 1 está bien, no está mal. Ahora, más o menos eso nos da 1540 kilocalorías. ¿Y nos falta cuánto todavía? 1200. Digamos 1200 para 70. Pero ahí es cuando Para 70. 70. 180. No, 40 dividido 9. No, 18. No, dividido 70, 71. 20. ¿Cuánto? 133 gramos por 9 darían los 1200 kilocalorías. No, serían No, 600. no. ¿Cuánto falta de kilocalorías? Sí, es Vea. 1260 dividido 70 da 18 y eso dividido 9 da 2. 120. No, muy alto no. A ver, son calorías. Son calorías. Hasta dividido por 9. 1200 1260 dividido 9. dividido 9 da 140. 140 dividido 70. Son 140 dividido 70. 2. Lo mismo. Es demasiada grasa. 2 gramos de grasa. O sea, estamos usando más de proteína y la mitad de carbohidratos. ¿Cómo hicieron ahí? Dime. ¿Dónde están las calorías? Dime. Primero, ¿cuál es la idea acá? Yo, Sí. presten la atención. Yo lo veo muy poca proteína. Yo lo veo primero. Y segundo, lo veo muy poco carbohidratos. Muy poco carbohidratos. Por eso nos da demasiada grasa. Yo ayer, ¿cuánto les dije que era de grasa? Yo les dije. 0809. Exactamente. Entonces nos estamos pasando básicamente 1 gramo. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo es lo que tratamos de hacer? Si yo les dije que mínimo se cuidara el doble, estamos pasando básicamente que lo mínimo se le puede dar un poco más de carbohidratos, ¿sí? Por la cantidad de proteínas que le estamos dando. Pero si yo aumento más la proteína, también tendría que aumentar un poco más los carbohidratos, porque no habría un respaldo calórico solo con carbohidratos adecuadamente. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es importante hacerlo porque así es como ustedes van a hacer las recomendaciones de alimentación a los deportistas. ¿Listo? Fíjense cómo ahí no les cuadró. Usted dice 2 gramos, pues es demasiado. O sea, es demasiado grasa. Entonces, si lo medimos al porcentaje, pasamos facilito el 35 al 40%. Entonces, quería hacer ese pequeño ejercicio para lo que vamos a hablar. Acá podemos ver cómo se analiza el balance nitrogenado. Eso ustedes ya lo han visto, no es algo tan nuevo, pero pues lo repetimos. Entonces, como vemos, la mayoría de las proteínas contienen un 16% de nitrógeno. El valor cualitativo de proteína en el análisis se expresa como nitrógeno, la constante es 6.25, y así nosotros tenemos esa estimación de esa constante para hacer el cálculo del balance nitrogenado. ¿Qué tratamos de hacer? Saber si una persona o un atleta tiene un balance nitrogenado adecuado con el consumo proteico. Ahí sí tenemos unos rangos, pero es... ¿Ah? Sí. Pero es básicamente no tanto para atletas, sino con pacientes que están hospitalizados, listo, que es lo que ven en adultos, ¿ok? No en pacientes deportistas, a no ser, no lo usamos tanto, a no ser que si tenga un deportista que venga de una lesión, ¿listo? Ahí sí, o que por ejemplo de combate, si le hayan dado muy duro, y ahí sí tengo que hacer un seguimiento muy estructurado del balance nitrogenado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que les mencionaba, que las proteínas no se usen como energía, sino que se usen para formación de tejido. ¿Okay? Aquí está con balance negativo, está consumiendo las proteínas. Como energía. Exactamente. Listo. Ese sería un escenario completamente inadecuado. Nosotros tenemos que prever que la energía netamente venga de los carbohidratos y de los lípidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el nutricionista tiene que prever en la estrategia práctica. ¿Listo? Que las proteínas, si lo pueden hacer, no para energía. ¿Ok?
acá podemos ver los resultados de la relación de las kilocalorías o las calorías no proteicas con respecto a gramos de nitrógeno. Entonces, lo que les decía, teníamos dos escenarios. El primero, uy, esto no se ve. Sí. El primero, que las proteínas sirvan para formar tejido. Y el segundo, que sería el inadecuado, que las proteínas vayan a pasar a usarse como energía. ¿Sí? ¿Eso cuándo se daría? Primero, depende del tipo de dieta. ¿Qué tipo de paciente, hablemos no enfermo, podría estar siendo afectado en ese momento? No enfermo me refiero a que pues, no tenga ninguna patología de base. Puede ser una persona normal, pero que por estrategia alimentaria pueda que las proteínas pasen a ser usadas como energía y no como formación de tejido. En ayuno. Ayuno, cetosis, estrés, ¿cierto? Elevadas cantidades de cortisol, muy bien. ¿Cuál más? Bodybuilder también, ¿cierto? O déficit calórico, puede pasar. Corte de peso, muchachos, corte de pesos. Y otro muy importante, pero no es. Corte de peso, bajar de peso para un momento agresivo. Es decir, te pongo un ejemplo de un corte de peso. Yo peleo, ¿listo? Yo peleo. Y la pelea es en 2 semanas. ¿Ok? Si yo lo hiciera de manera adecuada, tendría que hacer el corte de peso más o menos 2 semanas antes para llegar al peso. ¿Listo? Pero hay atletas que son necios y no hacen caso y 2 días antes quieren llegar al peso. Bajar de 80 a 70 o de 80 a 75, o sea, 5 kilos en 2 días. Entonces, ¿qué hacen? Se deshidratan, comen mal, ¿listo? Pueden hasta consumir laxantes para bajar de peso. Entonces, son estrategias que uno tiene que prever, ¿listo? Que es algo que también vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Listo? Entonces, ese sería otro caso. Y uno también que no va alejado de la realidad, pero puede pasar, ¿sí? Es cuando el paciente, ¿sí? Puede estar consumiendo algún tipo de proteína que tenga altas cantidades de carbohidratos, como los vegetarianos o veganos. ¿Listo? Esos pacientes también hay que cuidarlos un poco, porque si bien es cierto, pueden consumir proteínas, a veces no saben hacer ese seguimiento. A veces hay pacientes, deportistas adolescentes, que lo hacen por moda, que lo hacen simplemente porque les da pena a los animalitos, y eso está bien, pero no les gustan las lentejas, no les gustan los frijoles, y no les gusta nada, y se pues, descompensan completamente. ¿Listo? Entonces hay que prever esa relación de las calorías no proteicas. ¿Okay? Como le decía, ¿este sería cuál? ¿El evento positivo o negativo? Negativo. Y básicamente hay que siempre estarlo cuidándolo, ahorrando nuestras proteínas para la formación de tejido, muchachos. Ahora, en la diapositiva atrás que decía leve, moderado, era esa es la medición final del balance nitrogenado. Entonces, cuando supera. Pero eso tiene cuando uno hace respaldo Sí, de las proteínas. sí. Entonces, cuando nos da arriba de 180, ya sabemos que la persona está bien, o sea, tiene un balance adecuado. Cuando es por debajo, ya estamos viendo un déficit. Pero estas son personas deportistas. O también. Eso es lo que les iba a decir. No lo usamos porque esto casi no se usa en pacientes deportivos, eso es en paciente clínico. O sea, en adultos lo vamos a usar, pero en clínica, deportistas no. Se les hace la referencia porque pueda que tengan un deportista que esté maluquito también, pero generalmente no se usa. ¿Listo? ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Bueno, voy por acá. Entonces, ¿qué es el efecto termogénico de los alimentos? Bueno, buena pregunta, sí, es muy cierto. Ambientes no hospitalarios, ¿ok? Ambientes no hospitalarios. Una persona que entrena también no es necesario hacer eso. ¿Listo? Generalmente, ¿ok?
a no ser que tenga alguna patología de base o haya salido algún tipo de operación. Ahí sí. ¿Listo? En ese caso. Pero si hace ejercicio general, por ejemplo, nosotros necesitaríamos hacerlo en este momento. ¿Qué signos deberían ver para ver un déficit proteico? Generalmente, sin necesidad de hacer un balance nitrogenado. ¿Qué signos? Signos, no signos. Signos. Caída de cabello, ¿cuál más? Una bandera, eso, no quiero hacer niño. Sí. ¿Qué más? Edema. Exacto, pero bueno, el edema casi no pasa tanto, tan presente en la Digo, vida. signos de La piel. escamosidad, La fuerza, sí, pero que no No está. pensarían en depresión muscular. claro, sí. ¿Cómo se llama la nalguita chupada? Pantalón caído. Pantalón caído. Pantalón caído. Por ejemplo, si un Pero deportista no, una dice, persona "Ah, sí yo no tengo va a ver una Hay gente que no hace eso. 60 kilos Sí. y ahora no puedo ni con 50. ¿Qué creerían que Qué está pasando? pecado, Mariana. Perdía depresión. Es que hay gente que nace así. No necesito hacer un análisis para saber si una persona está consumiendo aguanta nada. o buena cantidad de carbohidratos o una buena cantidad de proteínas. ¿Qué otra? Hay una que sí o sí debemos usar, que no es un signo, pero sí lo usamos en la parte práctica. Una estrategia para saber si está consumiendo bien o mal las proteínas. La de la pantorrilla. No. Ese es para Esa es la depresión. No es un signo. No es un signo, es una herramienta. La de la silla, que uno se para y se sienta triste. Sí, la antropometría. Ah, sí. La antropometría, eso lo usamos directamente nosotros, los nutricionistas. Básicamente nosotros, ¿cuánto sería lo adecuado si un paciente Por rato. debe tener deportista de masa muscular? No es el 40, el 50%. Deportista. No, pues que el hombre 50%, mujeres 50% y 45%. mujeres 40%. De Sí. masa muscular. Deportista de alto rendimiento. O sea, no estoy hablando Pues sí, de pero ya general. O sea, si Mujeres 40. ¿Quién? Yo, que la masa muscular de un hombre, pues de un hombre Muy es bien. 40 y de Entonces, una mujer es, no, hombre 50 grasas y mujer corresponden 40. al 3% de las calorías consumidas. ¿Ok? Carbohidratos, aquí va lo que. Hombre 50, mujer Carbohidratos 40. del 5 al 10%. Y proteínas Hacia el porcentaje más o del menos. 20 al 3%. ¿Listo? De las calorías consumidas. ¿Qué indica lo que les decía? Porque generan más gasto la digestión y absorción de las proteínas. Ahí está la respuesta. ¿Sí? A nivel de efecto termogénico son los que más gastan. También por cantidad. Sí, entre por cantidad, mayor efecto termogénico vamos a tener. ¿Por qué es un promedio el 10%? Que siempre se pone al final de las fórmulas. Porque uno tampoco exagera el consumo de proteínas. Por eso es un promedio. ¿Sí? Si nosotros consumiéramos 2, 3, 4 gramos de proteínas, ya la cosa cambia. ¿Listo? Ya no es el 20, el 30, puede ser hasta el 40 o el 50%. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, o voy muy rápido. ¿Ah? Espere. Ese 30% No, bueno, es lo que ¿Ah? ese 30% es lo que gasta de kilocalorías para poder hacer el proceso. ¿Cuál? Ese 10%. ¿Cuál? En proteína. De 20 al 30%. Es lo que se gasta de kilocalorías la proteína para ser metabolizada. O sea, el efecto termogénico. Qué Sí. gracias, le dije. Está muy sorda hoy, marica. Sí. Un lavado de oídos. Todo de oídos, de alma, de todo. Está destroza y a la segunda pena. No porque empezamos a las 10. Empezamos a la 1:10. Muy bien, muchachos. Entonces, acá podemos ver un resumen de lo que les decía.
decía sobre el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Entonces, en este estudio, básicamente se hablaron a 10 mujeres activas, ¿sí? Por 30 minutos de ejercicio al 60% del VO2 máximo. ¿Okay? ¿Eran de intensidad alta o baja? Media. Entonces, en la dieta, el consumo de proteína era más o menos alto, al 45%, y había otro grupo que consumía al 15% y otro que consumía, entrenaba en ayunas, ¿sí? ¿Qué se encontró? ¿Ah? Sí, consumo energético alto en proteínas son ingeridas. Ahora, de acuerdo al tipo de entrenamiento, se notó que les consumía mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Tenía un mayor efecto, el mayor efecto térmico de los alimentos, a diferencia de los que consumían menor cantidad de proteínas, ¿sí? Por ende, el ejercicio físico posterior a la digesta incrementa el efecto termogénico de los alimentos, ¿okay? Ese aumento es mayor con una ingesta previa de proteínas. Entonces, ¿qué llegaríamos a una conclusión? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? La conclusión. Por ejemplo, ¿quién es el análisis? Mayor efecto termogénico en el ejercicio. No, en el ejercicio. Entonces, ¿a qué conclusión podrían llegar si ven esas recomendaciones que tengan haciendo ejercicio al 60%? ¿Sí? ¿Cuál creen que sea? Pero es que la verdad me perdí. O sea que, ya no sería 10%, Eso es tema de... Eso es tema de fuerza. Si combinamos ejercicio con un mayor consumo de proteínas, podríamos inducir más el estrés metabólico y podríamos hacer mayor efecto termogénico de los alimentos y podríamos bajar un poco más de grasa. pero tiene que ser antes. Sí, antes de... Listo. Entonces, es un estudio interesante. ¿Por qué? Porque también va otra estrategia alimentaria. Porque lo que se tiene que hacer es, porque antes del ejercicio se consume proteína, pero dentro de lo que se debe de comer proteína. Sí. O sea, poner el mayor porcentaje de lo que se come proteína antes de la actividad. No es que yo tenga que comer. ¿Cuánta cantidad de proteína? Bueno, dice por ejemplo, es que no, porque me traen el concepto. Entonces, por ejemplo, si uno se tiene que comer 60 gramos, digamos, un ejemplo, es un ejemplo. O sea, es subirlo a 65 o el de esos 60 poner la mayor parte antes de Eso, una porción grande antes del entrenamiento, dentro de las recomendaciones que hay en el día. ¿Okay? Sí, porque otra cosa es que uno diga aquí hay más proteína. El proceso de dirección. Y la idea es Que llegue a 100, o sea, lo que quiero es que llegue a 100 para que tenga mejor Chicos, capacidad. por ejemplo, muchachos, tenemos un estudiante que menciona que le causa malestar consumir proteína antes de entrenar. Pero también es igual, bueno, tiene que ver el VO2, porque si voy a entrenar y tampoco. Ah, claro, por eso decimos actividad física, pues, a menos que pueda generar actividad aeróbica. Pero pasa una cosa, aquí otra parte de la estrategia, no todos los deportistas son iguales, ¿sí? No todos podrán cumplir con esa dosis. Nosotros mencionábamos, y pongo el ejemplo con Aleja, en este caso la proteína, pero hablábamos de los carbohidratos, de dar 90, de dar 30, ¿cierto? Tengo deportistas que no se pueden tomar ni un Gatorade durante un entrenamiento, ¿sí? Porque les da ganas de vomitar. Entonces ahí va la parte de estrategia alimentaria. O sea, yo les conozco las estrategias que pueden conllevar un mejor alimento, pero no significa que sea la única salida. Ese antes de entrenar, entonces sería ¿cuántas horas antes de Yo entrenar? mencionaba 30 o una hora antes. 30 o una hora 30 minutos o una hora antes. Listo. 30 minutos. Entiendo que favor. No, sí, pero si yo como ya.
a la universidad antes de estudiar. Que muy acercado en el país. Hacía un café que me la dieta, un café con mi Pero que eso puede comunicar Ah, chiquilito. pero es que la energía, o sea, más fuerte de Voy a perder algo chiquito. Mi amor. ¿Por qué eres? Angelita, mi amor. Sabemos que eres tan coqueta. Porque eres mi novia. Qué boba, Marita. Pero es una canción. Ah, sí, ya. En vista de que no pensé que pasara tan rápido el tiempo, vamos a descansar. Uy, sí. Venga, a ver si te traje. Ay.